Hola Crafters, me acabo de enterar de que me invitaron a los Kids Choice Awards. Y este año quiero brillar de verdad en la alfombra, así que quiero transformar este vestido para que luzca más o menos así. Que es un estilo medio loco que he estado viendo en Instagram y que me parece súper cool. Así que creo que necesitamos ir de compras. Mi idea original era utilizar este papel metálico que viene en rollo o este que viene en pliego y cortarlos a mano, pero creo que vamos a tardar años haciendo eso. La otra opción era hacerlo con una trituradora, pero también creo que vamos a tardar mucho tiempo, así que estoy buscando de esas cosas que se utilizan como para decorar en las fiestas, que son como unas cortinas brillosas o de esos tassels también metálicos. Vamos a ver si encontramos en esta tienda, porque aquí hay toda una sección de papel metálico, pero creo que vamos a tardar mucho. Creo que allá a lo lejos está lo que estamos buscando. Creo que esto es lo que necesitamos. Y aparte hay de varios colores. Esto nos puede ayudar. Estoy emocionada. ¿Cuánto cuestan? Wow. ¿Cuánto será mayoreo? Dice 180. Y creo que necesitamos muchos para hacer el vestido. Lo único que no me gusta es que no hay tanta variedad de colores. Pero de verdad creo que esta es la solución. Me acaban de decir que mayoreo son estos paquetitos de 25. Estos son 25, ¿pueden creer? Yo creí que eran 5 y necesitamos llevar 3 para que sea mayoreo. Yo creo que, o sea, vean, así como en perspectiva, vamos a necesitar varios de estos para cubrir todo el vestido. Encontré estas cosas que son como manteles que pueden servir. Los colores son muy similares a los que ya llevamos, pero a lo mejor un plateado nos puede ayudar. No puedo creer que todo haya cabido en esta triste bolsita. Creí que era muchísimo y es una bolsita mini. Me estoy empezando a preocupar. Tal vez necesitamos más lluvias. Estoy entrando en pánico, pero ahora es momento de ir al estudio para ver cómo vamos a transformar estas lluvias para empezar a pegarlas en el vestido. ¿Verdad que se ve súper bonito? Aquí están acomodadas la mayoría de las lluvias que compré. En el primer ensayo hicimos estas borlas que tienen solamente cinta. Y esto, al pegarlo a la tela, por extraño que parezca, se despegaba. O sea, el silicón se quedaba pegado en la ropa y la borla se caía. Entonces decidimos ponerles papel en la parte de arriba. Si se fijan, es un pedacito de papel que combina con el color que tiene este metal bonito, para que si se llegara a ver no se ve tan horrible. O sea, y esto cuando se pega en la tela no se cae. Entonces este es el modo correcto y les voy a enseñar cómo las estamos haciendo. Primero hay que elegir la lluvia que queremos utilizar. A mí me gusta este que tiene muchos colores, entonces vamos a agarrar una de esas. Como se darán cuenta, no está tan gruesa, o sea, tiene poquitos pelitos. Eso ayuda. Colocaremos la tira en la mesa, que quede bien acomodada. Usaré esta borla roja como guía para el largo. A la altura del papel pegaré con cinta, tratando de que todas las tiritas queden pegadas. Y repetiremos esto a lo largo de la lluvia. Ahora despega con cuidado y reforzaremos con una gotita de pegamento en la parte de atrás. Pega las orillas hacia adentro y empezaremos a cortar arriba de la cinta. Tendrás unas borlas hermosas casi listas para usar en tu vestido. Lo único que falta es engrapar una tira de papel del mismo color. ¡Y listo! Estas son las borlas que usaremos para hacer el vestido. Vean cómo después de peinar queda mucho mejor. Lo que me gusta de esta cortina que tiene varios colores es que en el vestido se va a ver como que hay más colores ahí y siento que le va a ayudar al diseño. Llegó el momento de pegar las borlas. Lo más sencillo es utilizando un burro de planchar. Y ahora ya es momento de empezar a pegar. Está quedando súper bonito. Si se fijan, el secreto es pegar uno arriba y uno abajo para que no queden muy encimados. Y ahorita ya llegué al punto en donde la bolsa ya está en el límite. Ahí va.
parte de atrás. Ya va más o menos avanzado, pero me estoy empezando a estresar porque siento que no vamos a alcanzar a terminar y mi vuelo sale a las 5. Son la 1. Tenemos 4 horas para pegar todo el vestido de ser posible y si no la mayoría. Tengo que llevarme todo en esta maleta. Estoy a nada de irme así, nada. Y me las voy a llevar así y también yo creo que me voy a llevar estas. Como se darán cuenta, el forro viene acá arriba sostenido. Es para que no se pegue con lo que está acá abajo. Y acá abajo tiene una bolsa. Ya estoy en la Ciudad de México. El cuarto en el que estoy está muy extraño. Estoy compartiendo con Ray. Hoy vamos a hacer algo bien divertido que nunca he hecho antes. Pero la he reclutado para que me ayude, así que soy estaremos... team crafty ahora. Sí. Entonces es momento de sacar el vestido de la maleta. Yes. Estoy planeando qué voy a hacer. Estoy un poco consternada con la luz en este video porque está medio tétrica. Y es porque la casa está muy tétrica. O sea, el baño de este lugar, tienen que verlo. Es como de Harry Potter. Y nos da tanto miedo este baño que dejamos las luces prendidas. Pero vean. Esto es una investigación paranormal. No, a investigación de nada paranormal. Aquí no hay nada paranormal. Aquí todo es bello y feliz. Ahí está el retrete. Y ahí te lavas las manos. Y acá te bañas. Pero bueno, venimos a terminar el vestido. Así que estoy haciendo mi plan. Tenemos otra recluta. Es una crafty training. ¿Es en serio? Me Sí. voy a poner a hacer esto. Si quieres, no es obligatorio. Otra recluta, bueno, no Hola, recluta, solo saluda al video. ¿Reclutar? No, está. Esa es la herramienta. ¿Está? Sí. ¿Y qué hay que hacer? Hay que pegar aquí. ¿Sabía que Liz nos tiene secuestrados Sí. como chinos y nos pone en su cuarto trabajando? Casa de miedo. Pero ya, miren, ya estamos avanzando. Gracias a la ayuda de Raiza, ahora de Karen. Me vengo a ayudar. Hace rato solo con la presencia de Leslie. En Charlie Charming. Ah, ¿ya avanzaste un montón? Sí, ya casi está. It's been a long day. Muy bien, continuamos mañana. ¡Buenos días! Hoy ha sido una mañana muy rosa, muy productiva. Oigan, me está encantando cómo se ve el vestido. Se ve hermoso. Veanlo, está brillante y feliz. Ya llegó Raiza otra vez a ayudarnos. Ya me van a esclavizar otra vez. No, es con amor. Le voy a enseñar cómo hacer los tassels. Ustedes ya saben cómo se hacen, pero ahorita le voy a explicar a Ray porque ella no sabe, no ha visto el Así video. es, todavía no. Muy bien. ¿Qué color quieres? Acá están las que estoy cortando yo. Estas son las que ya están terminadas. Creo que vamos bien. ¡Ey! Estamos avanzando súper bien. Ya casi terminamos. ¡Vean! Qué bonito se ve. Está súper avanzado. Entonces, Raiza me preguntó algo que es importante. ¿Cómo lo hacemos para las mangas? Sí, es que, o sea, no sé cómo se debe de acomodar. Entonces la idea, lo que está diciendo que se me ocurre, es que podemos empezar, o sea, terminar aquí con la línea de la costura, terminar hasta acá, y luego estas las hacemos como si viniéramos desde cero, poniendo desde la orilla. Oigan, Raiza es una guerrera, vean, ya llegó hasta arriba. ¿Qué es eso? Soy una buena aprendiz de crafter. Eres como la perfecta aprendiz. Yes. Vean esto, ya está casi terminado. Soy crafty training. Sí, eres crafty Ray. Yes. Oigan, vine al ensayo de los Kids Choice porque, ¿qué creen? Voy a presentar algo. Está súper padre, voy a presentar con Sebastián Urdiales. Crafters son como las 11 de la noche. Las 10, 11 de la noche del viernes. Mañana son los Kids Choice Awards. ¿Y qué creen? No he terminado el vestido. Hemos andado corriendo con 1000 cosas. Vean. Así fue como quedó hace como un día que estuve trabajando con Raiza. Pero vean, las mangas siguen estando incompletas. ¿Qué creen? Ya tenemos el cuello del vestido. Y lo que hice fue agarrar lluvias
y le ponía pegamento no solo aquí, también acá. Entonces pegamento aquí y acá, como hasta aquí. Y entonces los fui pegando como así y hacia atrás. Lo malo es que estos de aquí atrás, estos aquí en específico, no sé cómo los voy a esconder porque va a haber probablemente otro pedacito de cartón ahí. Pero ahora lo importante es terminar este lado. 2000 años más tarde. ¿Qué creen que acaba de pasar? Ya terminamos el vestido. Estamos emocionadas. Pudimos. Estoy de Podemos verdad en shock. terminarlo. Antes de... Esperen, creo que ya es la medianoche. Sí, ya. Son casi la 1. Son las 12:45 del sábado 18, antes de los Kids' Choice Awards. Que tenemos que estar después como a las 5:30 de la mañana. Sí. ¡Yay! Se ve bien bonito. Me encanta, wow. Buenos días. Ahorita vamos ya a los Kids' Choice Awards. De hecho ya voy tarde. Acabo de terminar mi maquillaje. Siento que otra vez me pinté las cejas chuecas. Mi problema siempre son las cejas. Ya traigo el vestido. Te digo que se ve súper bonito. La verdad, ni siquiera lo viste en el espejo. Se ve bien loco. Vamos ya camino. Y no quiero que se caigan estas cosas. Ahorita que me puse la chamarra se cayeron varias. Estoy tratando de no moverme porque ya se cayeron algunas, ¿verdad? Sí, está bastante complicado. Pero bueno, mínimo llevamos extras y pegamento por si acaso. Entonces, Literal, traigo en mi bolsa todo para tener que volver a rehacer el vestido si es necesario. Lo logré y no quedó ninguna cosita allá adentro. ¡Sí! Ya vamos a entrar y quiero ver la reacción de la gente al vestido. Está increíble tu vestido. ¡Wow! Estamos brillosas, Vivi y yo. Isa, ¿te gustó el vestido? ¡Wow! Está buenísimo esto. ¿Tú lo hiciste? Sí, ¿puedes No creerlo? inventes. Estás peludita. No, está bien padre. ¿Tú hiciste el video? Sí. ¡Wow! ¿Ya viste? Quedó súper mal, sí. Quedó padrísimo, me encantó. Ya estamos en la camioneta, vamos a los Kids' Choice. ¡Ya está ahí atrás! Ya estamos entrando, vamos por el backstage. Todas mis cosas están por allá. Soy un caos. Todas están ahí en esa bolsita. Y mi chamarra. Y traigo los tacones. Y se me cayó una cosita del vestido ahorita. Pero creo que se sigue viendo bien. Entonces creo que todo está funcionando. Llegamos a este lugar que se llama Green Room. Y aquí están todos. Sebastián. Vamos a presentar juntos. No lo Sebastián. Oye, a ver, nuestros outfits sí combinan, o sea, ve. Sí, mira. Colorido y colorido. Colorido y colorido. Vamos Perfecto a conquistar para el presentar. escenario. Sí. Yay. ¿No estás nerviosa? Estoy súper nerviosa, pero también. emocionada. O Sí, sea, ya me hice popó. siempre te haces popó. Sí, hace ayer también, pero pues ya traigo pañales. Tiene un problema este muchacho. De verdad, es como que chicos, por favor, háganle una operación. Se ve padrísimo. Brilla un montón. Oigan, me vine enfrente en la camioneta para poder sentarme bien y que no se cayeran nada. Todos van allá atrás, a gusto, felices. Estamos aquí en el backstage y acá están ensayando. y el ganador. Yo también ya ensayé lo mío con Sebastián por allá. ¡Ah! ¡Qué nervios! Todavía no empieza. Incluso en la tele se ve que no hay nada. Bueno, ahí es gente saludándose. Todavía no empieza. ¡Se cayó otro Crafters! ¡No! ¿Cómo están? ¿Van a presentar? ¿Están listas? ¡Muy bien! Somos las primeras en presentar y eso me tiene como muy nerviosa. Pero lo van a hacer súper bien. Oigan, por lo general creo que me pondría nerviosa, pero esta es una situación muy especial en la que no estoy nerviosa. Estoy emocionada, pero no estoy nerviosa. Y eso es muy extraño en mí porque normalmente estoy muy ansiosa, entonces estoy como... algo está raro en mí. Le están explicando a Gris cómo tienen que pasar por su premio.
Ya pasamos. Están cambiando la pantalla y todo. Y ya vamos otra vez al cuarto verde. Ya, lo logré. Ahora sí puedo ir al baño. No he querido ir al baño porque sentía que se me iba a caer cosas del vestido. Pero ahora creo que ya puedo ser libre y comer y todo. Felicidad. Ahí están Mechi y Migo. Y ahora es momento de regresar al cuarto a descansar. Por fin volvimos a la casa. Ahora sí ya es momento de dormir, de descansar. Pero antes quiero saber qué opinan ustedes del vestido. Díganme en los comentarios ahí abajo. Dale muchos me gustas a este video si también te encantó tanto como a mí. Yo quiero tenerlo ya por siempre puesto. Lo voy a guardar en un lugar especial en el estudio porque es una parte súper importante ahora de Crafting Geek. Y creo que le gustó a muchísima gente porque recibí comentarios muy buenos. Eso es todo para este video. Nos vemos en los comentarios y nos vemos hasta el próximo. ¡Adiós!